primer paso que tenemos que dar? A ver, miren aquí. Si usted tuviera que resumir este mensaje, porque creo que puso atención, ¿cómo lo resumiría? ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar? Dice Tony, arrepentimiento. ¿Alguien más? ¿Cuál sería el primer paso que tenemos que dar? Obediencia, dice el hermano. Muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Pedir perdón. Ya dijeron arrepentimiento. Esfuerzo. Santidad. Ok. Yo resumiría que el primer paso que tenemos que dar es creer que tengo la unción. ¿Está entendido? Este es el primer paso. ¿Por qué el primer paso? Porque la unción él ya la puso. Pero el primer paso que usted necesita dar es creer que realmente usted tiene esa unción. Y el segundo paso que usted y yo tenemos que dar es cuidarla. Ya la creo, la valoro. Amén. 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 ¿O quién de ustedes que cobren mañana sábado? ¿Quiénes cobran mañana sábado? A ver, levante su mano los que cobren mañana sábado. Hermano Eric, me invito un refresco, hermano. Hermano Eric, mañana a la hora que usted cobre, ¿a qué hora cobra? ¿Como a la 1 o a las 2? A la 1. Llega a su casa como a las 2. Me imagino que la esposa, si no quiere, sería, ¿verdad? Que el hermano Eric llegue y le dice: mira mi amor, aquí está el dinero. Saque y lo saque allá afuera de la banqueta que le dé el sol. Y se va a dormir. ¿Podría hacerlo? ¿Cree usted que lo haría? Para que le dé el sol a los billetitos y él se va a dormir. A las 4 horas que se levante de dormir, ¿estará el dinero? ¿Por qué? Bueno, si son honrados en esa calle. Pero el hermano lo haría. ¿Por qué no lo haría, hermano? Porque no dejaría algo que tiene ¿qué? Valor. Entonces, cuando nosotros no creemos que somos ungidos, nuestra vida no tiene valor. Usted se dedica a dormir. Usted y yo hacemos lo que queremos. Entonces, yo creo que Dios nos está hablando, a lo mejor yo creo que Dios nos ha perdonado, pero hoy nos está conectando. Seguimos en nuestro tema de derribar lo que no nos edifica, y algo que a la iglesia no le ha edificado es no valorar la unción. Estos hombres nos hablaron de Timoteo, excelente. Timoteo es un gran ejemplo de lo que es valorar la unción. Pero te voy a decir algo, hermano, ¿sabe por qué usted y yo no lo valoramos? Porque no nos ha costado. Tú te vas a Asia, vayas ahorita allá y lo van a perseguir a muerte a usted. Si se enteran que usted es cristiano, usted está bajando del avión y allá en esos países está bajando del avión y le van a hacer preguntas. Ellos necesitan averiguar en quién cree usted. Si usted menciona a Cristo y que creo que no va a mentir y no lo va a negar, ahí mismo lo está matando. Cuando la iglesia valora lo que tiene, lo va a cuidar. ¿Está de acuerdo conmigo? Aleluya. Bueno, para terminar, Primera de Reyes 19. Dice 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora yo no te corto la cabeza. Es lo que dice el original, como a uno de ellos. Viendo pues el peligro, fíjese, Elías, ponga atención, el versículo 3. Viendo pues el peligro, el profeta Elías se levantó y se fue. ¿Para dónde? ¿Quién andaba huyendo? Elías. Si usted se regresa un capítulo, acababa de vencer a 900 profetas malos. Venció todo un gobierno corrupto. Hizo que cayera fuego del cielo. Porque era un hombre ungido. Dios estaba con él. Pero oyó la voz de la reina que dijo: te voy a matar. Algo que ahorita dijo la hermana, y es cierto. La unción debería de enfocarnos en Dios. Cuando usted y yo ponemos atención a algo, escúcheme,
a algo que no es de parte de Dios, usted se desconecta, usted pierde poder, usted pierde fuerza, usted pierde fe, usted pierde estabilidad, usted pierde gozo, usted pierde identidad, usted pierde todo lo bueno que la unción nos puede proporcionar. Diga conmigo, la unción es la que me equipa de todos los valores que el cielo tiene para mí. Si buscamos valientes, eso lo vamos a encontrar en la iglesia. A mí me queda claro, y lo he visto ahorita últimamente, que ahorita las empresas, hermano, las empresas están buscando puro cristiano. Pregúntese por qué. Por honrados. Espero que si a usted lo llaman, usted, como decía, predique con el testimonio. Pero estoy escuchando que quieren, sobre todo las que manejan material, porque la gente que está viviendo bien corrupta. Oye, escuché, por ahí conoces a alguien que sea cristiano, porque el mundo ya sabe que si hay gente honrada, ¿dónde está? ¿Por qué? Porque son ¿qué? Ungidos. ¿Me está escuchando? Si busca gente valiente, ¿dónde los encontramos? No los oigo. Como que usted no cree en esto, hermano. ¿Dónde están los valientes? O lo tienen que acompañar al baño porque le dan miedo. Si buscamos gente decente, ¿dónde la encontramos? Yo le dije, Señor, que todas las carteras que se le pierdan a la gente la encuentren los cristianos. ¿Por qué creen? Eso se lo puede decir con dignidad, con autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque las regresamos. A ver, diga conmigo, Señor, el día que se me pierda algo, que lo encuentre un cristiano. Sí, yo oro eso porque, crea, dígale al que está a un lado, el día que se me pierda algo, si tú lo encuentras, me lo devolverías. Pregúntale. Amén. Amén. ¿Dónde está el poder para vencer la mentira? En la unción. ¿Dónde está el poder para vencer la corrupción? En la unción. Ponga atención. Estamos debatiendo con unos católicos. Debatiendo. Y yo les dije eso. ¿Cuántos años lleva el catolicismo? Porque ellos decían que el catolicismo es la iglesia original. Además, ustedes son de tal año para acá, nos decían, yo lo escuchaba. Y es que aquí nosotros llevamos, yo le hice la pregunta, ¿cuántos llevan aquí en México? Llevamos 100 y tantos de años. Le digo, pues qué vergüenza. Dice, ¿por qué? Porque lleva 100 y tantos años y que formas en la gente, puro corrupto, puro ladrón. Ustedes no tienen que estar metidos en la política, ustedes tienen que transformar a los hombres que van a estar en la política. ¿Me está escuchando? Eso hace la unción verdadera, pero la unción no está ahí, puro demonio, pura idolatría, pura religiosidad, gente que ni siquiera lee la palabra, pura psicología. Pues vergüenza le debería de dar cuando alguien te mata. ¿Por qué? Porque supuestamente si ellos han estado en el poder durante muchos años, deberían de tener una generación verdadera, íntegra, honesta, justa, santa, con autoridad, con poder, pero no lo tienen. Pero la iglesia, el verdadero cristiano que es ungido y que valora lo que Dios le ha puesto, tiene el coraje, tiene el valor para ir venciendo. Y cuando usted empieza a creer lo que Dios le ha depositado encima, usted se empieza a quitar el pie de encima de Satanás y usted es más que vencedor, hermano. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando usted se enfoca en Dios. Porque ve aquí Elías, cuando yo te van a matar, alguien vino y dijo, según los teólogos, dice que la reina medía así como unos 50, chaparrita, pero mala, sin ofender a nadie, ¿eh? ¿Sí? Y cuando Elías oyó, yo dije entre mí, a ver, ¿qué enseñanza nos quiere dar Dios? ¿Por qué? Porque un día anterior ese hombre se levantó con una autoridad y dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, si yo soy tu siervo, que cayó fuego del cielo, y ¡fum! Cayó. Del pueblo, miles se postraron, los sacerdotes fueron degollados, Dios se volvió a levantar, se restauró el altar. Oye, qué emoción, qué hombre.
¿Por qué te hablo de esto? Porque quiero que creas que si tú eres tan honesto y vienes a este lugar y le pides perdón a Cristo y le entregas tu corazón, Dios lo primerito que va a hacer en tu vida no es quitarte los problemas. Lo primero que Dios va a hacer es ungirte. Diga conmigo, ungirte. ¿Por qué, hermano? Porque Dios no te promete una vida sin problema. Dios te promete una victoria segura. ¿Cuántos alaban a Dios? No importa que haya problemas. Entonces, hoy me queda claro que lo primero que Dios cuida es ungirnos. ¿Qué es lo primero que Dios va a procurar? Y te manda donde tengas que caminar. Hay texto suficiente que aunque ande en valle de sombra, el que habita al abrigo del Altísimo. No, hombre, hermano, hay cientos de textos que corroboran que lo primerito que Dios va a hacer cuando una persona viene es ungirlo, cubrirlo. Le dice, hey, mi hijo amado es este. No, Jesús dice en la Biblia que cuando vino se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo, ¿qué? Amado. Y Él es el principio de nuestros caminos. Él es el modelo de nuestra vida. Y Él dijo, en Él tengo mi complacencia. 3 cosas que te proporciona la unción. Número 1, hermano, es el escogimiento de Dios. Diga conmigo, el escogimiento de Dios. Diga, soy escogido por Dios. Amén, aleluya. Porque lo corrobora, ya no me da tiempo, pero dice la palabra que Él puso un sello, el sello del Espíritu Santo, que son las arras del Espíritu. ¿Por qué menciona arras? Porque la palabra arra era una prenda que se la daba, ¿no? Llegaba el hombre a la casa a pedir la mano de la doncella y el papá decía sí, y el hombre le tenía que dar una prenda, una arra, un anillo, un arete, un collar, lo que sea. Y él mencionaba, esta prenda no es un regalo, es una arra. ¿Qué significa? Con eso le estoy prometiendo a esa mujer que todo lo que yo tengo va a ser de ella en el futuro. Dice la Biblia en Efesios que Él nos dio las arras del Espíritu. ¿Nos dio las arras qué? Entonces cuando usted viene, el día que usted vino y dijo, Señor, tú eres mi Señor, y yo te busco en las buenas y en las malas, Dios pone sobre tu vida las arras del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Ya de ley, ya profetizado. Todo lo que yo tengo es tuyo, Fernando. Todo lo que hay en el cielo está a tu disposición. Todo lo que yo gané en la cruz del Calvario son para ustedes. Pero nosotros no estamos mirando y vivimos vida derrotada. Que oren por mí porque me he sentido triste. Que oren por mí porque siento que no tengo fuerza. Que oren por mí porque no tengo ánimo. ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo le he estado predicando a gente que conoció el Evangelio? Una suerte para que me encuentre con gente. Y lo primerito que escucho es que yo ya no quiero seguir. Y dije, ¿en qué momento estos hombres, estas mujeres, perdieron el enfoque de la unción? Y aquí veo a Elías, que hey, te van a matar. Y Elías, córrele. Usted sigue leyendo el versículo 3, dice que huyó para salvar su vida. Pero ¿qué dice el versículo 4? Dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un ¿qué? ¿Y qué quería? ¿Qué dijo? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dijo la hermana algo bien claro, la vida no es fácil. No es fácil. Y a lo mejor usted está cansado de la vida. Hoy te tengo una buena noticia. Si tú cuidas la unción como la niña de tus ojos, jamás van a salir de ti estas palabras. Yo aquí desconozco a Elías. Nada que ver. En todos los capítulos de la Biblia que la Biblia habla de este hombre, nada que ver en este hombre. Él dijo, basta Señor, me quiero morir. Estaba en una depresión terrible, sabía que lo querían matar, todo el infierno estaba sobre él, pero por un momento lo quisieron desconectar de la unción. Y eso es lo que el enemigo hace contigo, hermano. Eso es lo que el enemigo hace conmigo. Nos desconecta de la unción para que lo que te gusta peques con eso. Te desconecta de la unción para que digas, yo no quiero ir a la iglesia. Te desconecta de la unción para que vengan todas tus debilidades. Te desconecta de la unción para que vivas en amargura, en depresión, en enfermedad, en pobreza, en no hay ganas de ir a la iglesia. Hoy entiendo que todo aquel que está batallando en su vida espiritual, que no ora, el único verdadero problema que usted tiene es que usted lo desconectaron de la unción. ¿Estás escuchando? Diga conmigo, la unción es lo más valioso. ¿Qué dijo Elías? ¿Me quiero qué? Y dijo otra palabra, basta, no soy mejor que mis padres. Y Dios le había dicho, espérate,
Claro que eres mejor que tus padres. Tus padres no llegaron con la unción que tú tienes. Tus padres no caminaron sobre el agua. Tus padres no hicieron que cayera fuego del cielo. Tus padres no hicieron esto, aquello. Tus padres no hicieron 20 milagros como los hizo Elías. No, claro que eres mejor. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nos desconectan de la unción, no vemos realmente lo que valemos. No valemos lo que somos. No vemos realmente quién está con nosotros. Y yo te invito, porque si usted me está poniendo atención y si usted está entendiendo esta palabra, hoy usted va a tener una sola meta: volverte a conectar con la unción. Y a partir de ahí la vas a cuidar con tu mayor celo, con tu mayor esfuerzo, con tu mayor cuidado. Yo no quiero que me la quite. Por eso lo leíamos, lo que decía el Salmo 51, versículo 11, donde David, después de pecar, ya que le pidió perdón a Dios, le dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que si le quitaban eso, se acababa todo. Yo hoy quiero, hermano, que en el nombre de Jesús edifiques tu vida. ¿Cómo? Cuidando la unción. Porque algo que no ha edificado a la iglesia es descuidar lo que Dios ya dijo. La Biblia me enseña cuando se suben aquellos discípulos en el barco y el barco se empieza a azotar por la ola y la tormenta, y el barco, según los teólogos, dicen que tronó y que casi se partía y el agua le entraba, y Pedro se asustó y dijo: Señor, despierta, porque mira que nos hundimos. Y Jesús le dijo: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Él se despertó enojado. ¿Por qué se despertó enojado? Porque si usted se regresa a la historia, antes de que ellos se subieran al barco, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Jesús ya lo había dicho. Iban a llegar al otro lado. El problema, hermano, es que cuando tú y yo nos desenfocamos de Dios, escúchame, vienen todos nuestros temores, vienen todas nuestras debilidades, nos vienen a retar. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que tú fuiste ungido y sabe que cuando tú mantienes la unción, tú eres un rival para él. Él no tan fácil puede contigo. Lo que él no sabe es cuando la unción nos abandonó. Y quiero terminar con esto. Acuérdense de Sansón, hermano. Sansón jugó con Dios y le